Imos, como todos os xoves, a falar de saúde con Glenda Rodríguez, con Tino Pérez, con Martín Iglesias. Saúde, conciencia. Que tal, compañeros e compañera? Moi bo día. Hola, buen Hola, día. buenos días. Bueno, presentado o programa. Seguro que hoxe vai ser igual de interesante que sempre, con temas para divulgar esa cultura da saúde. Bueno, dándonos a sorpresa. A quen temos hoxe? Hoxe en Saúde e Conciencia imos falar de alimentación e de como influye directamente na saúde e no bienestar diario. Temos connosco a Ángela Quintas, unha das referentes en divulgación nutricional en España. Ángela é licenciada en Ciencias Químicas, especializada en nutrición, máster en Dietética e Nutrición Humana e autora de varios libros de éxito sobre este tema. No seu último libro, De la boca a tu salud, propón unha forma sinxela e práctica de mellorar a nosa saúde a través da alimentación. Buenos días, Ángela. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación y participar en el programa. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer siempre. Para nosotros, sí. Nosotros que somos los tres enfermeros en Ujú, consulta y en la sociedad, ujú. creo yo, en general, la gente siempre se preocupa más de los kilos que de los hábitos y el estilo de vida. En tu último libro hablas de cambiar los hábitos todo el año. Pero ¿por qué es tan Ujú. importante este enfoque? Hombre, porque realmente los kilos, bueno, vosotros lo sabéis casi mejor que yo, no significan nada. Es decir, nosotros podemos encontrarnos con personas que tienen un ligero sobrepeso y sus analíticas están perfectas porque ese sobrepeso o ese ligero peso que tienen de más lo han conseguido simplemente pasándose en calorías, pero han ingerido alimentos de calidad, pero luego podemos encontrar a alguien que esté en un normopeso, incluso por debajo, que sus analíticas estén fatal. Luego el peso no es un indicativo absolutamente de nada. Y es verdad que cuando nosotros queremos conseguir ese peso que yo no llamaría peso ideal, porque el peso ideal no existe, sino ese peso saludable, no sirve con que, bueno, hagamos ni cosas locas, ni nos restringamos los alimentos durante 5, 6, 7 días, sino lo importante es lo que decís vosotros, lo que hacemos los 365 días del año. Ujú. En relación a esto, vemos que sí, que los números de la báscula, sí, sí, todo el mundo nos los está mirando y estamos viendo que se le da mucha importancia al índice de masa corporal, al IMC. ¿Qué tan importante es en la salud, teniendo en cuenta que a lo mejor no tenemos en cuenta la diferencia entre grasa, músculo y, Claro, y, y agua, es ¿no? que ese es un valor que está súper obsoleto, es decir, que ni siquiera deberíamos utilizar, porque el índice de masa corporal se calcula haciendo la altura, el peso entre la altura al cuadrado. Ujú. Claro, nosotros podemos pesar mucho porque tenemos mucha masa muscular y nuestro porcentaje de grasa puede ser muy bajo. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Ya me gustaría haber pesado a Nadal, ¿no? Pero Nadal Sí. posiblemente pesaría muchísimo porque tenía muchísima masa muscular. Seguramente su índice de masa corporal le daría sobrepeso grado 1 o grado 2 podríamos tener. Y para nada estamos en el caso. Luego es un valor que realmente no me está indicando nada. Lo que tenemos que hacer es, primero, saber ese peso de qué está compuesto, es decir, qué tanto por ciento tenemos de grasa y qué tanto por ciento tenemos de masa muscular. Y luego, si queremos ir un poco más allá, es de esa grasa, qué grasa es grasa, por ejemplo, subcutánea, que se coloca en la espalda o en las piernas, que es una grasa que no está en contacto con ningún órgano fundamental, pero sin embargo sí hay que tener en cuenta cuál es la grasa visceral que tiene esa persona, porque esa grasa sí que se ha demostrado que personas que tienen una grasa visceral muy alta son personas que tienen un riesgo más grande, por ejemplo, de padecer diabetes tipo 2 o síndrome metabólico. Luego, un valor como el IMC no me está indicando absolutamente nada. Ujú. En torno al músculo, adquiere también mucha importancia la proteína. Hay un asunto Uh-huh. sobre el que tú hablas mucho, ¿no? En las entrevistas, en el programa, que es sobre los Uh-huh. picos de insulina y la necesidad de combinar hidratos de carbono y proteínas. No sé si nos puedes explicar un poquito en qué consiste esto. Bueno, a mí me pareció súper interesante Sí, 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 cuando lo escuché, me cambió sí, un poco la forma de plantear la alimentación, hasta de plantearla también en la en consulta. consulta. Ujú. Y me gustaría si nos puedes hacer una breve explicación porque es interesantísimo. Claro, mira, por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es cómo clasificar los alimentos. Es decir, nosotros podemos clasificar los alimentos cuando hablamos de grandes grupos de hidrato, de proteínas y de grasas, ¿no? Los hidratos serían, yo siempre digo, todo aquello que nace de la tierra, para poderlo clasificar muy rápido. No solamente el arroz y la pasta, sino las frutas y las verduras y, por ejemplo, las legumbres, mayoritariamente hidrato de carbono. Proteína. Si hablamos de proteína animal, todo lo que corre, salta, vuela, nada o tiene ojos. Fácil, ya lo tenemos. Y luego grasas,
muy bueno. Favorables o desfavorables. Favorables, aceite de oliva, frutos secos, aguacate, omega 3. ¿Vale? Una vez que ya tenemos establecidos cuáles son los 3 grupos de alimentos, si nosotros, por ejemplo, imaginaros que hiciéramos un desayuno que solo tuviera hidrato de carbono, ¿no? Que de repente dijéramos, venga, pues un café, una rebanada de pan con mermelada, un bollito, unos cereales, un zumo, un poco de fruta. Todo eso son hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono, una vez que hayan pasado por mi estómago, van a pasar a mi intestino y de mi intestino van a pasar a mi torrente sanguíneo. De repente yo me voy a encontrar en mi torrente sanguíneo con una cantidad de hidrato de carbono muy elevada. Esto le va a dar una señal a mi páncreas, en concreto a la célula beta que yo tengo en el páncreas, de vamos a secretar insulina para normalizar otra vez los niveles de glucosa en sangre. Eso es un pico de insulina. ¿Qué es lo que hace? Yo secreto insulina para normalizar esos niveles de glucosa en sangre y pasan 3 cosas. Una parte de ese hidrato de carbono se va a almacenar en el hígado en forma de glucógeno, otra parte se va a almacenar en el músculo también en forma de glucógeno, pero como sigue quedando mucha cantidad de hidrato de carbono en sangre, es decir, la glucosa ha subido mucho, mi cuerpo tiene que activar una reacción que se llama lipogénesis, es decir, ese hidrato de carbono lo va a convertir en grasa mediante esta reacción química. Y esa grasa se puede almacenar en forma de colesterol triglicéridos, en forma de hígado graso o, por ejemplo, en forma de grasa visceral. Un desayuno que no tenía grasa, porque habéis visto que en ningún momento yo he hablado que tuviera grasa, sino simplemente tuviera hidratos de carbono, debido a este pico de insulina que yo he tenido que hacer para normalizar esos niveles de glucosa en sangre, mi cuerpo lo ha convertido en grasa. Claro, esto justifica mucho cuando la gente viene y dice, ¿cómo puede ser que yo tenga este exceso de grasa que hemos medido, por ejemplo, con una báscula de bioimpedancia, si yo no consumo alimentos ricos en grasa y de verdad que no tomo nada de grasa? Bueno, no estás tomando grasa, pero estás tomando hidrato de carbono de manera descontrolada, Que al que final tu tu cuerpo lo cuerpo que la está acaba haciendo, transformando. eso es, lo está transformando. Si nosotros queremos que eso no pase tanto, el secreto está en combinar el hidrato con la proteína, porque la proteína atenúa mucho ese pico de insulina. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que os un desayuno mejor? Vale, la rebanada de pan, pero a esa rebanada de pan ponle jamón, ponle huevo, ponle atún, ya no estás haciendo ese pico de insulina. Ajá. En cuanto a esto, hay un mito muy clásico y vengo al hilo de lo que estás contando del desayuno. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, es que depende de cada uno de cómo distribuye el día. Yo, por ejemplo, mira, me levanto súper pronto, ahí solamente me da tiempo o solamente me apetece tomarme un café con leche. Por ejemplo, los lácteos tienen hidrato y proteína, ¿no? Tienen la lactosa y la proteína que mayoritariamente es la caseína. A mí en ese momento no me compensa comerme nada más porque estoy con la locura de uno para el cole, el otro no sé qué tal. Entonces, en ese momento prefiero solamente tomarme un café. Pero luego a las 2, 3 horas, cuando llego a la consulta, sí que es cierto que ya me preparo mi rebanada de pan, con mi jamón, con mi huevo, lo que sea. Entonces, depende un poco cómo tú adaptes eso, pero sí que es cierto que si yo tardo mucho tiempo en desayunar y mis niveles de glucosa en sangre están muy bajos, corro el riesgo de que mi cuerpo empiece a utilizar la masa muscular como fuente de energía. Y eso a veces es un problema, porque si yo en vez de utilizar la grasa como fuente de energía utilizo la masa muscular, lo que me va a ocurrir es que me va a bajar el metabolismo basal, que es aquello que yo gasto de base, sin hacer nada. Es decir, es esa energía que mi cuerpo gasta para que mi corazón lata, mis pulmones respiren, mis riñones filtren. Es una energía que se gasta de manera involuntaria y que depende de mi masa muscular. Si yo durante todo el rato lo que estoy haciendo es utilizando mi masa muscular como fuente de energía, de repente aquí me encontraría otro ejemplo de cómo puede ser que haciendo exactamente lo mismo, cada año vaya subiendo 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. ¿Por qué? Porque cada vez gasto menos y yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Y en cuanto a esta importancia de la proteína, me surge una duda, que es una cosa muy extendida, que es, bueno, cuidado con la proteína que se ingiere porque puede dañar el riñón. Y sin embargo, estamos viendo que está cambiando un poquito, ¿no? Ese pensamiento basado siempre en la ciencia y de aquí vemos su importancia. Entiendo que un consumo normal de proteína en una persona sana no nos daña el riñón. No, claro, o sea, tiene que ser, no estamos hablando nunca de hacer dietas proteicas, estamos hablando de combinar el hidrato con la proteína. Piensa que la proteína, tanto de origen animal como de origen vegetal, porque ahora están llegando proteínas como por ejemplo el tofu, el seitán, la soja, Sí. ¿no? Que son proteínas que hace tiempo nosotros no consumíamos. Las proteínas son fundamentales porque son la base de nuestra masa muscular, pero es que sobre todo porque nos está aportando esos aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar.
y que sí o sí tengo que coger de los alimentos. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial de los que mi cuerpo no puede fabricar, que es el que se va a convertir en serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la De la felicidad y del felicidad. placer. Eso es. Y luego es el que se va a convertir en melatonina, que es la que me va a hacer dormir de manera profunda. O sea, imaginaros, alguien que no toma nada de proteína, pues estaría en déficit de ese aminoácido. Por la tarde estaría triste, tendría ganas de comer dulce, no me estaría bien, pero es que luego me despertaría todos los días entre las 4 y las 5 de la mañana. Y esto hay veces que muchas veces se debe a este déficit de este aminoácido porque no estoy consumiendo suficiente cantidad de proteína. En relación a eso que estás contando, eh, sabemos que hay una relación íntima entre los ciclos de vigilia y sueño y la alimentación, y que influyen en los ritmos circadianos, y incluso puede afectar a la apnea del sueño. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Crononutrición se llama, me parece, ¿no? Claro, sí. Fíjate, nosotros cuando nos despertamos, lo primero que hacemos es secretar dopamina. La dopamina sería como, yo se lo explico siempre a mis pacientes, sería como meto la llave en el coche y acelero, ¿no? Durante el día lo que estoy haciendo es secretar noradrenalina. Voy conduciendo, voy metiendo mis marchas, voy haciéndolo todo. Y luego ya después de comer lo que hago es que quito la llave del contacto, levanto el pie del acelerador y ahí es donde secreto serotonina. Es el neurotransmisor del que hablamos, ¿no? De la felicidad y del placer. Bueno, pues dependiendo de los alimentos, también yo puedo hacer que mi cuerpo vaya hacia un lado hacia otro. Es decir, por ejemplo, nosotros a veces tratamos en consulta gente que tiene mucho jet lag y lo que hacemos es, además de organizar ese jet lag con las horas de sueño, con lo que está comiendo en determinado momento. Entonces es fundamental, por ejemplo, para subir la serotonina por la tarde, pues a veces funciona muy bien tomarte un trocito de chocolate. Es decir, la mejor manera o el mejor momento para comer Anotado, dulce anotado. sería un trocito de chocolate negro por la tarde, por ejemplo. Y la alimentación a lo largo de la vida, me refiero a la infancia, adolescencia, en la vejez, las necesidades cambian. Pero, ¿cómo cambian? Bueno, sobre todo, o sea, claro que van cambiando. Evidentemente, mira, por ejemplo, si hablamos en el caso de los niños y en el caso de los adolescentes, los adolescentes realmente en esta etapa pueden llegar a multiplicar su altura, clase, incluso su peso, ¿no? Entonces ahí la demanda energética es mucho mayor y a veces también de algunos por ejemplo, en el hierro, ¿no? Cuando las niñas empiezan a tener su primera menstruación, pues tenemos que estar un poco más atentas. O en el caso del zinc, es decir, sí que es cierto que hay ciertas sustancias que tenemos que estar un poco más atentos. Sobre todo luego ya más o menos la cosa se estabiliza. En las mujeres es verdad que en el momento del embarazo, sí que al final del embarazo hay otros requerimientos nutricionales. Y luego cuando ya llegamos a la edad adulta o a la vejez, ahí por ejemplo, a mí lo que más me gusta siempre es poner el foco sobre la proteína. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que muchas veces aparecen problemas de dentición en los que les cuesta cada vez más comer proteína y lo que nos apetece es comer más frutas, verduras, claro, y no podemos tener un déficit de proteína porque tenemos que proteger sí o sí la masa muscular en esa edad, porque la capacidad de hacer músculo cada vez se va reduciendo más. Y piensa que el músculo es lo que está rodeando a mis huesos y es lo que está haciendo un poco como de almohadilla en el parking cuando vas a aparcar el coche y no te tienes que arañar. Si yo me caigo, me va a ayudar a amortiguar ese golpe. Entonces, es verdad que en esta etapa, en la última etapa, es donde más pendiente hay que estar del consumo de proteína diaria. ¿Cómo podemos introducir más proteína en este tipo de personas? Nosotros lo notamos mucho, persona mayor que igual ulcera, ¿no? Tiene una Eso úlcera, es. hace una herida para todos estos procesos plásticos, pues, por así decirlo, de creación de nuevos Regeneración, sí. tejidos, claro, de regeneración. Siempre decimos, igual necesitamos aumentar en su día a día un poquito la proteína que toma. Suele ser gente, lo que tú dices, por problemas de dentición, que no, pues tiene asociado la proteína a tomar un filete y entonces pues mismo por problema de dentición o por esas dobles texturas o texturas correosas que les son más difíciles para la deglución, sí que notamos que hay una deficiencia de Claro. proteína. I- No sé qué Iba a consejos. Ahí preguntar, podremos. iba a preguntar yo eso, porque lo hemos hablado en otro programa ya hace tiempo, por la Sí, creatina en la gente mayor, claro. porque ahora se habla Sí, mucho o de eso. sea, yo realmente, para el caso de la proteína, yo utilizaría proteína en polvo.
O sea, la proteína en polvo, por ejemplo, la proteína de guisante, si tú haces una crema de verduras y le añades proteína de guisante y le añades un poco de huevo, por ejemplo, ahí tienes un plato que es súper completo. Puedes utilizar proteína de guisante, puedes utilizar proteína de cáñamo, de soja o incluso proteína de suero de leche isolizada, por ejemplo. O sea, a veces asociamos este tipo de suplementos a deportistas o a gente que quiere hacer musculatura, pero muchas veces viene muy, muy bien para complementar. Claro, por ejemplo, yo a veces no soy tan fan de esos batidos de proteína que ya vienen preparados, que a veces se utilizan para las personas mayores como sustitutivo, porque muchos de ellos están llenos de azúcares, pero llenos hasta reventar. O sea, no sé si los habéis probado, pero eso lo tomas y eso dices, ¿pero esto qué es? A ver, De sabor vainilla, chocolate, es una locura a veces. no sé si nuestro director nos deja decir una marca, pero aquí es Sí, típico sí, las sí. personas mayores cuando no comen Meritene, era Meritene, Sí. ¿no? Estaba Por pensando ejemplo. Sí, estaba Claro, pensando típico, ¿ves? claro, eso es. Pero muchas veces hay que mirar muy bien la composición, porque muchas veces están llenos de azúcares y a veces incluso dicen, bueno, este no tiene tantos azúcares, pero tiene polialcoholes. Sabéis que los polialcoholes dañan muchísimo la microbiota y a veces generan unos gases tremendos. Entonces, muchas veces es mejor comprar una proteína de guisante o una proteína de cáñamo y añadirla a cualquier crema de verduras o cualquier cosa que estés preparando y para ellos es muy fácil de digerir. Entonces es un aporte de proteína, en este caso estamos hablando de proteína vegetal que viene de una legumbre, pero que es maravillosa. Entonces, bueno, pues está muy bien. Y en el caso de la creatina, lo que me decías, la única prevención que hay que tener con la creatina es que hay que beber muchísima agua. Es decir, si nosotros tomamos creatina y no bebemos agua, podemos tener daño renal. Y sabéis que un problema que tiene la gente mayor es que pierden la sensación de sed. Sí. Claro, entonces, si nosotros a una persona mayor le vamos a dar creatina y esa persona no va a llegar al mínimo de agua que debería de tomar, pues entonces puede ser que lo que estamos intentando arreglar lo estemos estropeando por otro lado. Pero si no, no habría ningún problema. Pero es verdad que hay que estar muy, muy pendientes con el tema del agua. Sabéis que eso es como su talón de Aquiles, por eso muchas veces aparecen todo el rato infecciones de orina, porque no están bebiendo suficiente cantidad de agua, porque realmente, aunque haga muchísimo calor, ellos no tienen sensación de sed. Entonces, con este sector de la población en concreto hay que estar muy, muy pendiente con el tema de la hidratación, igual que con los niños pequeños. Pues mira, abundando en esto, vemos que en el mercado, en el mercado hablo de los supermercados, vemos muchos suplementos nutricionales asociados sobre todo a lácteos, ¿no? Proteínas, calcio, magnesio, vitaminas. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a los beneficios reales? ¿Son útiles? ¿Te refieres a Qué alimentos riesgos tienen? enriquecidos? ¿Te Sí, refieres sí, a sí. alimentos enriquecidos Sí, en, sí no? los podemos considerar ultraprocesados. Sí, enriquecidos Bueno, en es que calcio, fíjate, enriquecidos en... claro, o sea, hay veces que si te pones a mirar la composición, es que la cantidad que tendrías que tomar de ese alimento para notar un beneficio, por ejemplo, eso pasa a veces con las leches enriquecidas en Sí. omega 3. Sí, sí. O Claro, los yogures enriquecidos con proteína. bueno, pero fíjate, en el caso de los yogures enriquecidos de proteínas sí que hay una diferencia clara, porque un yogur normal, más o menos, la cantidad de hidrato y proteína suele estar más o menos a la par. En hidratos más o menos estamos hablando de unos 4 gramos y proteína más o menos unos 4 gramos también, pero cuando hablamos de un yogur rico en proteínas, a veces estamos viendo que tenemos de hidrato de carbono 4 gramos y de proteína podemos llegar a tener hasta 10 gramos. Eso, por ejemplo, nos viene muy bien si nosotros queremos merendar, imagínate, un yogur con una fruta. Porque si yo tomo un yogur con una fruta, ahí está muy equilibrado el porcentaje de hidratos y el porcentaje de proteínas. Entonces, en ese caso, sí que, bueno, esos yogures enriquecidos habría que ver si no tienen azúcares, habría que ver qué edulcorantes tienen, pero es verdad que en ese caso sí que es cierto que ese aporte más de proteínas a veces sí es fundamental. Pero hay otras veces que hay un alimento que dice, no, enriquecido en hierro, ya, pero realmente qué cantidad de ese alimento tengo que notar para yo, por ejemplo, que tengo un hierro o una ferritina baja, me mejore tomando ese alimento. Pues muy difícil, muy difícil. Entonces, bueno, es verdad que a veces también ahí hay que tener, o sea, estamos haciendo a veces un poco de marketing, ¿no? Con todos estos productos. En esta línea de combinar hidrato y proteína, voy a intentar llevarme la pregunta a mi terreno, a mi conveniencia, pero claro, me da por pensar,
¿tendría más sentido incluso esto que hemos desterrado desde consulta de no se puede cenar, sobre todo la gente mayor, que es muy no se puede cenar un Sí, pequeño ese problema. bocadillo, pues pon de pues, pan y tortilla francesa, no, intenta eso. Ujú. Sin embargo, toma una ensalada, un bol de ensalada. Esa ensalada que no lleva pues, por ejemplo, un Sin poco de aporte de hidratos atún, solo. claro, que está hecha solo de hidratos, es contraproducente, entre comillas, ¿eh? Que sabemos que Claro, estos claro. son casos Fíjate, en muy los dos generales, casos, pero claro, si me dices un bol de fruta, te diría, para cenar un bol de fruta nunca, porque estás haciendo un pico de insulina. Si me dices una crema de verduras, solo una crema de verduras, te diría no. Pero si me dices una ensalada con mucha proteína, en la que le pones huevo, le pones atún, le pones, no sé, le puedes poner 1000 cosas, bueno, puede ser una buena opción. Mientras no utilices una lechuga de hoja grande que te va a dar unos gases tremendos, todo entra dentro de lo normal. En el caso del pequeño bocadillo que me decías, ahí lo que pasa es que estamos utilizando un hidrato de carbono de carga glucémica más alta y que es un el hidrato pan. de carbono complejo que es el pan. Mm. Claro, entonces normalmente las recomendaciones son que los hidratos de carbono complejos los utilicemos más para el mediodía. Pero no pasaría nada porque algún día me tomé un bocadillito pequeño, yo qué sé, de sardinas, imaginaros, pues un bocadillito pequeño de sardinas, pues tiene muchas cosas, es decir, estamos tomando el hidrato, pero estamos tomando la proteína de la sardina, estamos tomando el omega 3, encima que viene de un pescado pequeño, azul, que no tiene casi contaminantes. Además, si me tomo la sardina entera, me estoy tomando el calcio de la espina. Fíjate todo el beneficio que me puede aportar este pequeño bocadillo de sardinas y a lo mejor, y encima no estoy haciendo un pico de insulina como sí haría si me estoy tomando un vaso de gazpacho o una crema de verduras. Apuntada para la cena de hoy. Es curioso como nuestras abuelas hacían un montón de cosas que desde el punto de vista químico no le encontraban la explicación porque no la sabían, ¿no? Claro, Pero como lo de tomar las sí, lentejas con el arroz Con claro. vinagre o esta incluso. cosa de no se toman hidratos de carbono solos a la cena, que me parecía un mantra y tampoco se sabía muy bien por qué y ahora Claro. pues tiene un Claro, poco una ¿sabes explicación. lo que ocurre cuando juntamos las lentejas con el arroz? Ahí lo que está ocurriendo es que cuando nosotros juntamos una legumbre con un cereal, lo que estamos haciendo es que la pequeña porción de aminoácidos que nos están aportando son completos, es decir, no falta ninguno de esos aminoácidos esenciales de los que mi cuerpo no puede fabricar. Y aunque es verdad que la porción de proteína no es muy elevada, es una proteína completa. Y habéis visto también que a veces se les echaba un chorrito de vinagre por encima. Sí, O ese día te decían, oye, tómate una naranja. Bueno, pues eso también tiene una explicación, y es que ese ácido cítrico, o bien que proviene del vinagre, o bien que proviene de la naranja, lo que hacía es que el hierro de los vegetales, que es un hierro que se llama no-hemo, que tiene 3 cargas positivas y que no se va a poder unir al oxígeno, que tiene 2, lo convierte en hierro hemo. Y ya lo convierte en un hierro que tiene 2 cargas positivas y sí se va a poder unir a la molécula de oxígeno. Entonces, de repente, esas lentejas con arroz con un chorrito de vinagre, las estoy aprovechando mucho más porque ese hierro tiene mucha más biodisponibilidad que de la otra manera. Luego realmente estaban haciendo alquimia en la cocina. claro, Sí, sí, tal cual. sin saber exactamente el porqué, pero es muy curioso cómo esta Sí, sabiduría sí. pasa de. Y bueno, por darle así a otro tema que está muy en boga, se ha puesto muy de moda el tema de la inflamación. ¿Qué hay de verdad en este término? Un poco en qué consiste y podemos hacer algo para evitarlo. Claro, fíjate, mira, muchas veces me encuentro en consulta gente que llega y dice, no, y es que estoy muy inflamado. Sí, nosotros Bueno, también lo vemos. estoy muy inflamado. Ahí tendríamos que distinguir qué tipo de inflamación. Es decir, nosotros sabemos que hay una inflamación que es yo me doy un golpe, aparece una inflamación, ¿no? Eso lo tengo claro, ¿no? O luego está la inflamación de cómo y de repente me aparece una tripa tremenda. Ahí cuando estamos hablando de ese tipo de inflamación, posiblemente lo que haya es una disbiosis, que es una alteración en la microbiota. Es decir, ese equilibrio se ha perdido. Luego, en ese caso, esa inflamación vendría debida a esa alteración en la microbiota que puede ser pues desde un SIBO hasta un helicobacter, hasta simplemente una disbiosis, es decir, se ha perdido el equilibrio. O sea que primero tendríamos que describir qué tipo de inflamación tenemos, porque no es lo mismo en un caso que en el otro. Y luego hay gente que lo que tiene es sobrepeso y que piensan que están inflamados. No, perdona, lo que tienes es una grasa visceral que ha superado el umbral de la normalidad y lo que tenemos que hacer es bajar esa grasa visceral. Entonces, la palabra inflamación está muy bien que se haya puesto de moda, pero ahora todo el mundo se siente inflamado. Pero habría que analizar de qué inflamación estamos hablando en cada uno de los casos.
No, yo creo que un poco, no sé, Glenda, igual me estoy equivocando, pero yo creo que Glenda se estaba refiriendo a la inflamación de bajo grado, que llaman, ¿no? Ah, vale, sí, ¿no? Cuando realmente de repente sí que, o por ejemplo, cuando vemos en una analítica, ¿no? Que tenemos una PCR un poco elevada, ¿no? Sí, ¿Os eso referís es, a eso? justo, sí, O sí. una proteína, vale. Sí, o sea, es verdad que eso está muy influenciado también de la manera que nosotros tenemos de cómo estamos comiendo. Si nosotros comemos muchos alimentos proinflamatorios, es decir, muchos ultraprocesados, muchos azúcares, Ujú, pues pueden aparecer esas alteraciones en la analítica. ujú. Ujú. Pues ahora que nos estamos quedando casi sin tiempo, un par de preguntas últimas. Venga. Sí. Una, esto sí que ya es nuestro terreno. Para gallegos como nosotros, el pan, el pulpo y las empanadas siempre en nuestra mesa. ¿Cómo podemos hacerlas más saludables? Bueno, el pulpo, maravilloso. Ahí ya no le Vale, podemos vale. poner pega. ¿A qué pega le vamos a poner Proteína. al pulpo? No, pues Proteína no, pues pura. proteína. Nada, proteína pura. En el caso de las empanadas, bueno, pues ya que voy a tomar un hidrato, que el relleno sea consistente, es decir, que tenga bastante relleno, que no sean Hamburiñas. simplemente, por ejemplo, pero que haya cantidad, o sea, que aquello sea una empanada que realmente tenga dentro bastante. ¿Y lo otro cuál era? El pan, ¿no? El Me has pan. Sí, dicho. Vale, bueno, pues el pan, bueno, en proporciones tampoco me voy a volver loco, pero siempre acompañado de una proteína. O sea, no pasa nada porque yo en el desayuno me tomé una rebanada de pan con, no sé, ¿qué se os ocurre ponerle encima? ¿Lacón, por ejemplo? Perfecto. Sería Por ideal. ejemplo. Claro, podemos ponerle, pero lo ideal es que siempre le ponga una buena porción de proteína Ujú. encima. vale. Y Yo creo que el resumen de esto es la empanada que le pongan menos cebolla y sí, más Total, zamburiña. Y Eso. más por exacto, zamburiña. ejemplo, o exacto. más sardinas, ¿no? Y más Está bien, sardina. está bien. Y ahora para acabar, hacemos siempre la misma pregunta a todos nuestros invitados, que es ya más personal, Ujú. que es ¿qué momento para ti, qué momento de tu día a día es salud? ¿Qué dices tú? Esto es salud. ¿Qué momento disfrutas? Pues para mí es ese segundo, bueno, el desayuno que hago cuando llego a la consulta. Para mí ese es salud, ¿sabes? Porque ese ya sí que es mi momento en el que ya estoy relajada, ya está todo más o menos encauzado y es el momento en el que puedo disfrutar de mi rebanada de pan con lo que yo quiera, con un café y es donde empezamos a preparar lo que vamos a hacer a lo largo del día. Para mí ese momento es importante. También es importante la cena, ¿no? Porque ya es cuando estamos todos juntos y nos preguntamos cómo ha ido el día y tal. Yo creo que cuando uno tiene hijos es muy importante dar ejemplo, ¿no? Y el hecho de hacer una cena en común, o al menos una comida al día, que casi siempre suele ser la cena, es muy importante para que nos contemos qué hemos hecho a lo largo del día también y para que veamos cómo podemos compartir esa mesa y qué alimentos saludables damos ejemplo comiendo los mayores a los pequeños. Pues toda la razón. Yo que tengo hijos, Sí, toda la razón. La cena es la comida ideal para estos casos. sí. Es verdad. Pues muchas gracias, Ángela, por esta entrevista. Si tuviéramos más tiempo, pues podríamos Sí. seguir aquí horas, pero aquí está el director ya cortándonos. Siempre me botades a culpa, Bueno, pero bueno, para eso estamos. Ángela, moitas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. E gracias a os tres, a Glenda, a Tino e a Martín. Saúde e conciencia en Radio Culleredo.